Pero además visto desde este feminismo como maligno, que a lo mejor buscará dañar, ¿no? Y que justamente eso será otro posicionamiento que surge a partir de estas prácticas patriarcales, ¿no? Que es como inmediatamente defendernos de algo y decir, bueno, es que el feminismo nos quiere dañar, el feminismo, ¿por qué no se encarga de buscar igualdad para hombres? Bueno, porque más bien ahí surgirá una chamba particular para nosotros como hombres y tendríamos que hacer lo propio. ¿Ok? Ahora, mencionabas hace un momento que quizás hay distintos tipos, formas de pensar el movimiento feminista, incluso lo pones más como un posicionamiento político. En otro sentido también, en estos espacios y además, bueno, como postura personal de, digámoslo así, como estas investigaciones que yo voy realizando, se sostiene que hay distintos psicoanálisis, distintas teorías psicoanalíticas. Si puede haber distintas formas de pensar la teoría feminista o las teorías feministas, la teoría o las teorías psicoanalíticas, también hablamos de teorías de género o aquí estamos hablando de que hay teoría de género. ¿Qué piensas? Yo creo que sí podrá haber teorías de género, porque creo que una sola que busque explicar todo, ahí posiblemente se estará quedando bastante corta. Por ejemplo, hace rato que comentábamos la diferenciación sexo-género, pues yo te mencioné, vamos a quedarnos únicamente en hombre o mujer. ¿Qué pasará con lo que podrá estar en medio o en otro lugar? ¿Qué pasará si nos ponemos a hablar de infancias trans? Ahí habrá otra teoría de género, ¿no? Que justamente estará buscando compartir, explicar cómo estas infancias, cómo estas personas se van desarrollando en este medio, cómo es que van obteniendo un lugar, es que se buscará socializarlas a través de, de convertirlos en hombres, convertirlos en mujeres, negar lo que son, digo, ahí habrá toda una situación. Cuando hablamos de género, a mí, como me gusta explicármelo y a la manera en que me gusta invitarlo a pensar, son como estos círculos que se llaman círculos de Venn, que si tenemos el círculo A y el círculo B se juntan, pasa algo, añadimos el círculo C y pasa otra cosa en cada intersección. Así es como podemos explicar un poco el género, ¿no? Ir como armando este rompecabezas de tenemos esta situación, pero la persona es de tal género, de tal raza, con tales posibilidades, en determinado momento histórico, con determinadas particularidades en su historia. Entonces el género no será como algo inamovible, sino más bien yo lo entiendo como un lugar que constantemente se mueve y que lo podremos utilizar para entender cada situación, evaluando las características bien específicas de esta situación, ¿no? Entonces creo que incluso yo mencionaría, pues necesitaríamos teorías de género para poder seguir construyéndonos y entendernos. Por ejemplo, no sé si has escuchado que en este sentido de que se ha popularizado la parte del género, las posturas feministas, también ahí salen hombres que dicen, oye, ¿yo por qué no puedo ir a marchar, no? Si yo te quiero apoyar. Y bueno, es porque no perteneces aquí, pero yo no soy así, no, yo soy diferente, yo sí quiero venir a apoyar. Y que por ahí nacen ciertas ideas como nuevas masculinidades, que personalmente es un concepto con el cual yo no comulgo, no me agrada, porque considero que a lo que invita es como pensar que podemos abandonar un lugar y colocarnos en un lugar de nuevo, de diferente, y escapar a todo esto que te digo que nos cruza, ¿no? Como toda una socialización histórica, todos mis años de vida, y decir, bueno, abandono estas prácticas, considero que no sea tan sencillo y que lo único que estarán brindando es una sensación de alivio e incluso de irresponsabilidad, ¿no? Por eso no me gusta este punto. Los hombres podremos hacer teoría de género, los hombres creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo para buscar entendernos y explicarnos a nosotros mismos y juntamente hacernos responsables. No creando un curso de 25 o 20 sesiones, de 15 de nuevo taller de nuevas masculinidades, vengan para acá, y pues ya estarán como libres, ¿no? Les damos un certificado. Precisamente yo en estos últimos años he estado en un proyecto, esto no es un comercial, donde tenemos grupos de reflexión y es la invitación que se hace, ¿no? O sea, la sesión dura 2 horas y media, se acaba aquí, bueno, el curso no, el proceso termina, pero la responsabilidad continúa en su cotidianidad.
¿no? Entonces creo que pues, sí podemos tener teorías de género e incluso juntándolo con este tema, creo que como psicólogos, o por lo menos yo como psicólogo narrativo que me entiendo de esta forma, pues entiendo que yo tendré la responsabilidad de reconocerlo, de poder llevarlo a mi práctica, ¿no? De reconocer que esto existe en el mundo y que cuando una persona llega con una problemática, no es su problemática, es la problemática que también estará siendo influida por un medio. Las invitaciones que a lo mejor a mí me corresponderán realizar serán justamente el poder ir deshebrando, desvincularme de estas problemáticas para poder asumir una postura con la persona con la cual estoy colaborando, ¿no? De ahí que yo lo entienda como demasiado importante y nuevamente no es como, lo tienen que hacer todos, ¿no? Carlos, ponte a hacerlo, sino que yo elijo hacerlo de esta forma, elijo incluir la teoría de género en mi práctica clínica. Ahora, en ese sentido, antes de pasar justamente a la parte clínica, digamos, cómo esto impacta directamente en lo clínico, ya nos vas adelantando, por ejemplo, este tema de los grupos reflexivos. Me gustaría que pusiéramos sobre la mesa, o lo termináramos más bien de asentar. Mencionabas hace un momento, bueno, de entrada no nos toca en sí de hablar de feminismo, tampoco estamos tan de acuerdo con hablar de nuevas masculinidades. ¿Cómo pensamos entonces el tema de lo masculino? Mira, te lo comparto como desde la experiencia que yo lo he tenido en mi propio proceso como persona, en mi propio proceso terapéutico el que yo tomo, también en los cuales yo he colaborado o los grupos en los cuales yo estoy. Creo que un, momentos importantes serán poder visibilizar mis conductas, visibilizar mis prácticas, pero sobre todo entenderlos, ¿no? Y este es un ejemplo que a mí me gusta como proponer quizás en los grupos justamente cuando los otros hombres me cuestionan de esto y creo que en nuestros momentos de responsabilidad o lucha, si así los queremos nombrar, serán muy diferentes al de las compañeras, ¿no? Nosotros podemos visibilizar a compañeras que salen a marchar, que tienen cierto tipo de manifestaciones para buscar, pedir, evidenciar derechos. Quizás nosotros no lo tengamos que hacer de la misma manera porque por default tenemos esos derechos, ¿no? Porque quizás a nosotros no nos están secuestrando y no nos están matando. Entonces la lucha que tendríamos que emprender no puede ser igual. Y entonces una de las principales cosas que podríamos hacer pues es justamente cuestionar nuestro privilegio, ¿no? Y esto es algo que yo he compartido mucho, pues yo no puedo llegar con un hombre y decirle, oye, compa, cuestiona tu privilegio, ¿no? Porque por lo general me dicen, oye, pues ¿cuál privilegio? Gano el salario mínimo, vivo en una casa, pues, en las afueras de la ciudad, o sea, ¿cuál privilegio, no? Ahí podríamos hablar que serán privilegios simbólicos, estructurales, pero que estarán presentes en las relaciones. Yo tampoco puedo llegar con un compa y decirle, oye, esto es violencia, cuando él en su vida jamás lo ha entendido como violencia, ¿no? Ahí pues no puede haber una responsabilización directa, o sea, de que la tiene, pues, pero yo no puedo llegar a decirle como, oye, asúmela, sino que tiene que ser todo un proceso donde se visibilice y con esto creo que sí es bien importante, pues justamente conjugar la teoría, el conocimiento con la experiencia propia. Es decir, ir de la mano, así como lo estábamos platicando tú y yo, pero claro, de manera como mucho más puntual, que partimos de esta diferenciación sexual, que partimos de una construcción masculina, que no es que yo sea así, no es que yo haya nacido así, ¿no? Yo me podría caer en un posicionamiento de, no, pues yo soy así, Carlos, así soy yo siempre, bueno, ya saben cómo soy, ya no me digan nada, ¿no? O siempre he sido así. Bueno, habrá que cuestionarlo, habrá que cuestionar el por qué soy así, cuáles fueron estas pautas que dieron a estas prácticas, ¿no? Y entonces ir acompañando de esta teoría y poniendo en evidencia la propia vivencia e ir asumiendo responsabilidades, ¿no? E ir evidenciando privilegios. Creo que esa será una de las principales chambas que tenemos. Hay un video que la otra vez me encontré en Facebook y que particularmente no me gustó porque dije, está rayando la victimización o incluso ya la cruzó, ¿no? Que era una pregunta que decía, ¿ustedes cuando están tristes a quiénes recurren? Y un montón de vatos diciendo, pero hasta en modo triste, y yo siento que casi pues, cerraron la ventana
y pusieron un foquito, ¿no? Casi en baja tonalidad de a nadie, no sabía que podía recurrir a nadie, y todos, ¿no? Con el mismo discurso. ¿Es una opción? No, pues no, no es una opción. Bueno, podrá ser bien cierto que los hombres quizás no convulguemos con lo emocional, no estemos socializados para tratar la tristeza, pero también cómo me responsabilizo de esto. Yo me pregunto cuántas personas que hicieron este video se empezaron a responsabilizar de sus tristezas. ¿Cuántas de estas personas empezaron a crear vínculos y canales de comunicación con otros hombres para dar apertura a que se pudiera hablar de tristeza? Pero si yo hago este video y después lo que le digo a mi compa, ya, bueno, este es triste, no manches, pareces vieja, digo, ahí justamente, más bien yo estoy promoviendo justamente a que este espacio exista y no es que sea víctima de alguien, ¿no? No es como lo digo para evidenciarlo, no son de las feministas que están allá reunidas, pues acá atentando contra nosotros, ¿no? Digo, lo menciono de esta forma porque parecía que en algún punto se piensa que es una competencia, ¿no? Que siempre que se habla de eso, que a ver quién es más, quién es menos, quién busca más derechos. La invitación acá, pues es responsabilizarme de eso. Y entonces mejor cuando mi compa, mi amigo, mi papá lo vea triste, no digo, ay, lo voy a dejar solo, ¿no? Pues yo tampoco sé cómo acercarme, es que yo no soy bueno con los sentimientos. Mejor si yo reconozco que no me puedo acercar a nadie, asumo responsabilidad y empiezo a crear estos canales de comunicación. Ok. Pero es entonces que el trabajo de lo masculino es no llevarlo a lo público, porque me parece que algo de lo que recuerdo un poco de cuando llegué a estudiar todo este asunto de la parte del género, que justamente lo masculino ya tiene que ver con lo público. Como dices, nosotros no necesitamos ya salir y hacer todo eso, sino más ver qué está pasando en otro sentido, ver qué está pasando en la parte más privada. Si no mal recuerdo, incluso así se ponía incluso esa distinción de que el ámbito público era más hacia lo masculino y el ámbito privado era más hacia lo femenino. Sin embargo, aquí me parece que cabe una pregunta que me gustaría ver cuál es tu opinión al respecto, y es, si bien estamos hablando de masculino en tanto hombre, femenino en tanto mujer, necesariamente esto es así, o sea, digo, es una relación que no se puede mover. Hombre siempre va a equivaler a lo masculino y mujer a lo femenino, o son cosas que sí se pueden ir separando. Pues no sé, ahí me haces pensar como en ciertas posturas, se me ocurre la tweet, habrá otras que justamente buscan alejarse de las categorías incluso masculino femenino, ¿no? Y buscaban colocarse en tan solo personas. ¿Qué pasó con la alumna que buscaba ser nombrada como compañera, ¿no? Que decía, no me llamen compañera, no me llamen compañero, quiero ser nombrada como compañere. Eso será posible. Pero cuando esto pasa en nuestra realidad, se violenta, se se lleva a lo ridículo, pues, ¿no? Entonces, justamente, pues el mismo sistema buscará estarlo regresando ahí. Pero de que se puede, se puede. El punto será también cómo a nivel personal yo influyo para que esto suceda. Porque yo me puedo, por ejemplo, hablando únicamente de lo que me correspondería a mí como hombre, yo me puedo vender como alguien responsable, no violento, e incluso como los famosos aliados. Pero le doy like a este video, lo comparto y digo, jajaja, pinche ridícula, ¿no? Ahí, bueno, entonces ahí mi aliado y el ser, no sé, no cómplice, pues únicamente está en el discurso, pero en mis prácticas cotidianas ayuda a sostener este sistema de creencias que estará buscando perpetuar únicamente lo femenino y lo masculino, ¿no? Ahí Voltaire nos hablaba de la violencia simbólica que estaba buscando regresar a cada cual a su lugar. Y en cuanto a lo que mencionabas, en si buscaremos, en si más bien no corresponderá al espacio público, creo que ahí es bien como tramposo el asunto y también será importante prestar atención acá. Porque sí, creo que nuestra chamba no necesariamente tiene que estar en lo público, como diciendo, mírenos acá, lo estamos haciendo, ¿no? Acá somos vatos diferentes. Me acordé de un meme que vi que me dio mucha risa, creo, no me acuerdo cómo se llama bien este comediante, creo Franco Escamilla, que el chiste va dirigido hacia mujeres, ¿no? Que dicen, cuando dices algo y la mujer dice no, ¿no? Y que él contesta, ok, tú no, pinche unicornio especial y diferente, ¿no?
y reconstruyeron ese chiste cuando dicen, yo digo que los hombres son violentos, y sale un hombre a decir, no, todos somos violentos, y le contestan lo mismo, ok, tú no, pinche unicornio diferente, ¿no? En este sentido será porque justamente pues nuestra chamba no estará como en este buscar reconocimiento de, miren, nos estamos haciendo cosas, estamos acá marchando para lograrlo, ¿no? Más bien será a nivel incluso individual, y lo que yo voy a ir construyendo para poderlo realizar. Perfecto. Entonces, ya tenemos una distinción clara de lo que es el feminismo y lo que es la teoría del género en una forma, digámoslo así, como rápida. No tenemos como un espacio tan amplio para hablar de esto, pero me parece que va quedando claro. Ya sabemos que la teoría de género no es una, sino son varias, o se pueden entender de varias maneras, y que además, por lo menos hablando tú y yo, nos corresponde hablar de qué es la masculinidad, lo masculino, y cómo se puede hacer algo respecto a ello. Ahora, ¿cómo trasladamos todo esto? ¿Cómo trasladamos todo este sistema, vamos a decirlo así, de alienación a la práctica clínica? Quizás empecemos con la narrativa. ¿Cómo se puede pensar lo narrativo más las teorías de género? Yo creo que ya está por default, ¿no? Creo que el momento en el que, bueno, yo lo entiendo un poco así, y no que tampoco esté como cargado a un 100%, ¿no? Creo que la misma postura narrativa ya invita a reconocerlo. Creo que no habrá que incluirlo, pero ¿cómo se hace? Pues creo que justamente a través del posicionamiento, de reconocerlo, ¿no? De reconocer que este tipo de ejercicios de poder o dispositivos estarán afectando a la persona, pero la persona que llega a mí con una solicitud no me está pidiendo eso, no me está diciendo, Suriel, identifícate qué dispositivos están acá, pues haciéndome sentir mal, ¿no? Y entonces a mí tampoco me corresponderá decirle en cuanto llegue diciéndome, no, es que pues me siento mal porque pues en mi relación sucede esto. Ah, ¿te has puesto a pensar que estás sometida bajo unos ejercicios del poder, del patriarcado que residen en tu novio? No, pues ahí ella estará llegando con una problemática. A mí me tocará atender lo que ella solicite. Justamente como lo que te comentaba de descentralizado, no me tocará decirle, no, es que mira, tú lo que tienes es que está siendo violentada, ¿no? Tú lo que tienes es que está siendo sometida por estructuras del poder, políticas, etcétera. Me corresponderá incorporarlo a mi postura como psicólogo, y en ese sentido, pues yo lo entiendo así, tener el ojo para reconocer cuando esté sucediendo, pero también pues reconocer que no lo podré decir inmediatamente, que más bien mi colaboración con él o con ella está permeada por esta postura. Es decir, al momento de yo realizar una pregunta, de realizar un cuestionamiento, incorporarlo. Eso sonará raro, pero es como un poco decirlo sin decirlo. Hace rato yo hablaba justamente de que tenemos una responsabilidad y de que no me corresponderá pues colonizar pensamientos, no me corresponderá colonizar personas, ¿no? Ni jugar al policía del género para ver quién sí lo está cumpliendo o quién no. Me tocará estar preparado para que en el momento en donde esto suceda, poder identificar y lanzar preguntas, ¿no? Por ejemplo, si un hombre llega con una problemática de que es celoso, pues yo no le voy a empezar a decir, oye, vato, pues eres un violento celoso, ¿no? A lo mejor será justamente empezar a desestructurar toda esta categoría de celos. ¿Qué entiende el por celos? ¿Dónde lo posicionan como los celos, no? Así a lo mejor lo posicionan en una posibilidad de una jerarquía, porque ¿quién eres tú cuando eres celoso? Ah, pues le digo que no salga. Ah, entonces tus celos te posibilitan mandar, por ejemplo, ¿no? Ahorita estoy inventando algo, ¿no? Pero justamente es desmenuzarlo para entender el posicionamiento de la categoría celos, cómo él la asimiló a su vida, por qué él es funcional y también cómo puede abandonarla. Por ejemplo, mi narrativa, yo siempre he creído que hay muchos tipos de narrativa, de hecho creo que todas las personas con las que me he formado me lo han dicho, y creo que por lo menos mi narrativa es una narrativa que no juzga, pero que invita a tomar postura, ¿no? Entonces yo siempre llego a un momento determinado donde les digo, ¿qué piensas de todo lo que estamos hablando? Porque justamente reconozco que estamos permeados por todos unos ejercicios que nos han dicho cómo ver el mundo de una forma pues directa, y entonces cuando empezamos a descategorizar la categoría género, es decir, oye, hagamos una pausa.
¿qué piensas de todo esto? ¿Alguna vez lo habías pensado? Y ahí justamente podemos evidenciar estos discursos de poder. La misma persona puede decir, pues me doy cuenta que ni siquiera me gusta ser celoso, que más bien son mis compas los que me están diciendo que lo haga, que lo haga. Y entonces yo ahí a lo mejor ahí podré preguntar, bueno, ¿qué es lo que tus compas están cuestionando de ti? ¿No? Ay, que podría ser la masculinidad, ¿no? Implícitamente. Pero si te das cuenta, es de esa forma. Es estar preparado para identificarlo, pero tampoco jugar a este policía de género, y más bien reconocer el momento en donde podemos intervenir para evidenciarlo, desestructurarlo, pero justamente yendo de la mano con la persona. No porque yo haya dicho, híjole, esto tiene que ver con violencia de género, decir, sí, ya se lo decía la siguiente semana y que lo deje. Sí, porque pues está siendo violentada, a nadie le gusta ser violentado, que lo deje. Ah, no, pues mira, tú estás siendo violentada, si no lo quieres aceptar, pues tú ahí sabrás cuándo, ¿no? ¿Qué me está diferenciando a mí de su círculo personal que le está diciendo, pues estás ahí por tonta, ¿no? Yo estaré reproduciendo lo mismo. Incluso acá la postura narrativa, pues invita a reconocer ese posicionamiento, decir, bueno, no estás ahí por tonta, estás ahí por una razón. Ah, bueno, por mis hijos. Ah, entonces estás priorizando algo en tu vida. Y el posicionamiento, pues pasas de ser la tonta que te reconoce como tu círculo a alguien que está tomando una decisión, priorizando algo y reconociendo que no es un buen momento para tomar una acción. De esa forma considero que se puede llevar el género en la práctica clínica y justamente pues ahí nuevamente pues hago pues noción de esta responsabilidad implícita que tenemos.